El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Estamos en jueves de entrevista y bueno, con mucho gusto de tener por acá a una buena amiga. Elizabeth Rivera, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo saludarlos y un placer estar en este espacio, ahora sí que de resistencia y de independencia. Mucho gusto. Eso. Así es. Gracias. Eli, para las personas que no te conocen, te voy a presentar. Elizabeth Rivera, pues es reportera, tiene 23 años ejerciendo el periodismo, se ha especializado en la cobertura de temas de género, de derechos humanos, movimientos sociales, instituciones y organismos públicos. Ha trabajado para diarios como Público Milenio, para La Jornada Jalisco, para NTR Guadalajara, para Enfoque Núcleo Radio 1000 y para la agencia AP, entre otros. Actualmente es reportera en Mega Radio, líder informativo, y participa en proyectos de periodismo colaborativo. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y un diplomado en Diseño Web y Multimedia en la Universidad de Guadalajara. Eli, bienvenida, y pues con un proyecto muy importante, colaborativo también. Ya nos venías platicando un poquito antes de empezar la entrevista de todas las personas que se han tenido que involucrar para que este proyecto sea posible, pero bueno, Pepe, si gustas, arrancarte. Sí, gracias. Bueno, pues Eli nos hizo el favor de venir aquí al Rumor a platicarnos sobre esta entrevista que salió el lunes sobre pues un tema que no es novedoso, pero con un enfoque nuevo, ¿no? Las explosiones del 22 de abril de 1992. Ya saben, quienes teníamos vida en ese entonces en Guadalajara, pues bueno, fue un suceso importantísimo que marcó. Y quienes no teníamos vida también sabemos, Pepe. Bueno, yo tenía 5 años y en el 92 y pues siendo un niño fue algo impactante, pues no, o sea, todo el tiempo todo el mundo hablaba de las explosiones, compañeritos que pues sus familias estuvieron, compañeritos de la escuela, ¿no? En el kinder que sus familias estuvieron afectadas y pues uno escuchaba en todos lados las explosiones y bueno, para mí como niño pues fue algo impresionante porque te das cuenta que algo estaba pasando, pero creo que lo que uno se imaginaba de niño pues nada tenía que ver realmente con el tamaño, ¿no? De la tragedia, como que a esas alturas no puedes dimensionar el tamaño de lo que significaban esas explosiones. Obviamente quienes ya estaban pues en otras etapas de su vida pues mayor, ¿no? Y las personas directamente involucradas pues con mayor razón. Estamos hablando que eso ocurrió en el año 92, hace ya más de 30 años y todavía sigue siendo, ¿no? Un tema del que venimos a hablar. Y bueno, lo interesante, Eli, para que nos platiques, ya hablaremos más del contexto, de los testimonios de las personas afectadas directamente que pues tú conseguiste, pero me gustaría empezar por lo menos para mí, quizás tú tienes otra opción, pero para mí lo que más me impresiona de este trabajo es que Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos, que es la institución que históricamente se le ha reconocido como la responsable, aunque digamos directamente no ha reconocido, sí ha dado dinero, ya nos contarás tú, ¿no? Este tema, sí ha dado dinero para indemnizaciones, pero nunca ha quedado claramente en la verdad oficial reconocida por la autoridad como la responsable de las explosiones que ocurrieron acá en la zona de Analco de Guadalajara, pero pues tenía un montón de información sobre estos incidentes que ahora ya no están. Tú investigaste y lo que encuentras es muchas otras autoridades, pero por quien a mí me gustaría empezar es Pemex. ¿Qué fue lo que te encontraste y por qué tú revelas en este reportaje que la información, los archivos históricos con los que debería de contar Petróleos Mexicanos sobre cuál fue su actuación en esta tragedia, pues aparentemente ya fueron desaparecidos? Sí, así es, Pepe y Ángel. Bueno, pues primero muchas gracias por este espacio, justamente para hablar de este tema, para dar más difusión y para profundizar un poco, no solo en la investigación y el proceso, sino también en lo que se encontró. Así que muy agradecida y les comparto. A mí también, Pepe, al igual que tú, una de las cosas que más me sorprendió justamente fue lo del asunto de Petróleos Mexicanos.
Inicialmente este trabajo pues arrancó como tratando de hacer un mapeo de qué instituciones podrían tener información sobre pues las explosiones del 22 de abril. Yo hice pues lo que mi lógica me daba, todo un mapeo de cuáles instituciones eran estas, y pues entre ellas estaba Petróleos Mexicanos. A todas estas se les requirieron o se les presentaron 33 solicitudes de por transparencia, y pues una de las que responde que no tiene absolutamente nada es Petróleos Mexicanos. Y yo lo pedí a diferentes instancias que tiene Petróleos Mexicanos, porque ahora está subdividida como en varias nomenclaturas, y pues la respuesta fue esa. A mí me impactó mucho porque además, si bien, como bien lo dices, Pepe, nunca se estableció y nunca se aceptó la responsabilidad sobre este hecho por parte de esta antes empresa paraestatal. Sin embargo, sí hubo un señalamiento directo de los sobrevivientes, de las personas afectadas, hubo el reconocimiento tácito al dar estos donativos, no solo a los sobrevivientes, sino para la reconstrucción de la zona afectada. Entonces, pues la gran sorpresa fue justamente que Petróleos Mexicanos, la respuesta que da oficialmente por transparencia es que no tiene documentos. A mí me sorprendió bastante, incluso yo respondí pues con estos mecanismos que nos permite la ley de transparencia, pues presentando algunas pruebas de que sí tenía que tener algo. Presenté pues algunos libros donde se mencionan las actuaciones de Pemex, donde dice que se hicieron dictámenes, peritajes, que hubo incluso declaraciones de los funcionarios de Petróleos Mexicanos tratando de explicar de exculparse, las donaciones que están plenamente documentadas en algunos, pues incluso libros y productos periodísticos. Sin embargo, esa fue la respuesta. Y yo lo que a mí me gustaría resaltar que probablemente tengan algo, pero ellos dijeron que no tenían nada. Entonces ahí el punto es, si tienen algo, ¿por qué lo niegan? Y entonces están afectando el derecho de acceso a la información y a la transparencia. Y si no tienen nada, pues también es muy grave que se hayan pues deshecho, o que hayan ahora sí que se hayan, digamos, perdido todos estos archivos que debió tener pues esta empresa Pemex también. Oye, Elizabeth, a mí un poco lo que también me llama mucho la atención, y creo que a lo largo de los años algo que también nos hace volver al caso de las explosiones del 22 de abril, pues es la falta de certezas, ¿no?, que existen, y la cantidad de versiones también que hay alrededor. Me gustaría saber a ti qué fue lo que te llevó específicamente en este momento, en este de 2023, o no sé si desde cuándo vienes haciendo este proyecto, y por qué buscar ¿Por qué volver al tema del 22 de abril? ¿Cuál es la importancia que tiene también para la gente que es de Jalisco, ¿no? O que también se vieron trastocados sus vidas desde aquellos años, entiendo que hay muchas personas que venían de otros estados y estaban ahí ya en la colonia Nalco y en esta zona. Pero ¿por qué vuelves tú al tema? Y también, ¿qué más encontraste, no? O sea, ¿cuáles son como estas cosas, además de, por ejemplo, el caso específico de Pemex, que te sorprendieron a ti de tus hallazgos? Pues fíjate, les comparto brevemente mi historia relacionada con el 22 de abril. Yo no tuve ninguna persona, afortunadamente nadie de mi familia, ni de mis amigos, ni de mis vecinos murieron en el 22 de abril. Yo, como recordando y retomando este proceso de memoria de Pepe Toral, y que tú también seguramente lo hiciste, tal vez, Ángel, yo tenía 19 años cuando ocurrieron las explosiones del 22 de abril, yo estaba en preparatoria, y yo ahora sí que vivía mi vida muy alegre y muy tranquila. Y este hecho yo lo considero como un hecho que me dio mi acta de nacimiento como ciudadana, porque yo creo que eres ciudadano no cuando cumples 18 años, sino cuando te llega así que la iluminación y te das cuenta de que hay que eres parte de una comunidad, que pasas cosas en tu entorno, que te haces consciente de que dices qué está pasando aquí, cómo ocurrió esto, por qué pasó. Ahí es cuando te haces ciudadano, ¿no? Yo sí asumo este hecho como la situación que me impactó tanto, que empecé desde ahí a informarme. Ese fue el hecho que me hizo ir a los diarios, a los noticieros, ¿no? Entonces, esa es como mi relación con ese hecho, y realmente me impactó mucho desde antes de ser reportera siquiera. Bueno, esa es como la experiencia personal. Ahora sí que después pues estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y pues en la cobertura diaria, como seguramente todos lo hemos hecho, cubrí notas y notas y notas del 22 de abril. Pero lo que me hace, como tú dices, Ángel, ¿por qué este caso? ¿Por qué retomar esta historia?
me remonta a 2016, cuando yo cubría la fuente del Congreso del Estado de Jalisco para el diario NTR de Guadalajara. Era la reportera asignada a cubrir la fuente, y de esas notas que todos pues por algo pasan, había la queja de que el archivo del Congreso del Estado de Jalisco estaba en mal estado, que había archivos en los baños del Congreso, bueno, en uno de los baños del Congreso del Estado, porque no cabían los archivos. Esta era la queja de las personas responsables, y pues estaban preocupadas de que los archivos se dañaran. Por ahí empezó la nota. Entonces yo los busqué, entrevisté a la directora una persona muy profesional y muy consciente del valor de los archivos, porque no todos los responsables de los archivos ahora sí que saben su valor. Y ella me decía, pues es que aquí hay cosas muy valiosas, documentos históricos, están los archivos del 22 de abril, está el expediente. Y yo, así como, ahora sí que les ha pasado como reporteros, de que dices, ¿cómo que están aquí? Y a ver, espérenme. Sí, los archivos están aquí. Bueno, entonces yo publiqué la nota de que el archivo estaba... Sí, de que en ese entonces publicamos 2 trabajos. Uno, el de que los archivos estaban en riesgo, y publicamos el archivo literal en el sanitario. O sea, había archivos en el baño del archivo del Congreso. Chale. Y ya después yo le pedí a ella que me diera acceso al archivo, me da acceso al archivo, y estuve revisando el archivo físico de las actuaciones del 22 de abril durante creo que 2 semanas, y a raíz de eso se publicó un trabajo en el diario NTR de Guadalajara en 2016, que lo que evidenciaba era que en el archivo mismo estaba sentado que más de 20 víctimas no habían sido contadas en la lista oficial. Entonces la lista creció, creo que de 202 a 224 personas. Y ese fue el hallazgo. Fallecidas. Muertas, sí, víctimas mortales. Entonces eso fue lo que encontramos, y ahí me encontré la lista, y ahí estaban todos los datos de estas personas. Hicimos una nueva lista, publicamos estos datos de estas personas que no habían sido contadas entre las víctimas mortales del 22 de abril. Y ese trabajo, pues afortunadamente también tuvo cierto eco y impacto, ¿no? Porque después de tantos años, estamos hablando de 2016, pues se supo que habían sido no digo, siempre se ha dicho que fueron más, pero en ese caso fueron 20 que se constataron con datos precisos y de manera oficial, porque eran autoridades que se crearon para este fin. Bueno, ese fue el origen, y desde ahí a mí me quedó la espinita de que en ese archivo había más cosas, porque yo las vi. O sea, yo vi los documentos, los dictámenes estos que les estoy hablando de Pemex, los del CIAPA, las declaraciones de los funcionarios públicos, yo las leí, y unas se publicaron en el diario NTR. Ahí vi las declaraciones de Cosío, estaban las declaraciones de las autoridades de bomberos, todo está ahí. Y eso a mí me causó mucha emoción, y lo publicamos. Sin embargo, yo me quedé como ya saben ustedes, como reporteros, como periodistas, ahí hay algo más, ahí podemos sacar algo más. Yo pensaba, de ahí puede sacarse pues algún producto más, y siempre tuve como esa espinita. Sin embargo, como ustedes también bien saben, la nota diaria me impedía un poco seguir profundizando en eso. Después de eso yo salí del diario NTR, cambié de fuente, y eso ya me alejó un poquito del tema. Sin embargo, recientemente, hace aproximadamente 2 años, pues recibí una propuesta para trabajar un tema pues de largo aliento, un reportaje especial, y yo dije, ya tengo mi tema, son los archivos. Y yo lo planteé así, pues revisar los archivos, porque yo quería saber si alguna otra institución tenía estos archivos, qué más había, si se habían guardado, si no. Estas preguntas pues yo las tenía y las quería descubrir. Eso lo planteé. Y también una de las preguntas que se planteaban era si esos archivos podían comprobar la existencia de más víctimas, que fue otra línea de investigación. Y pues ahora sí que 1 año y medio de investigación, yo creo que aproximadamente más de 30 fuentes consultadas, los archivos visitados, entre ellos pues el mismo del Congreso del Estado de Jalisco, el archivo del Ayuntamiento de Guadalajara, el Archivo General de la Nación, que yo la verdad me emocionó mucho ir, tan solo estar ahí, conocer el edificio que no conocía, pues saber que ahí están el Palacio Negro de Lecumberri en la Ciudad de México. Ir a ese edificio. Que fue cárcel, ¿no? Muy famosa. Es un edificio con una gran historia, que alberga en sí mismo una gran historia, pero que además ahí lo hicieron el Archivo General de la Nación. Ahí están las tripas de la nación, los documentos, incluso cosas que no se han descubierto y que siguen descubriendo. Yo había leído, pues ahora sí que trabajos sobre el Archivo General de la Nación,
Y a mí me dio mucha emoción estar ahí. El día que fui, ay, pues ustedes saben, ¿no? Me sentí como esa emoción de estoy en un lugar histórico, pero además aquí hay algo que a mí me interesa. Esa emoción es muy grande y seguramente ustedes la han sentido y me entienden perfectamente. Entonces ya pues ahí ya había hecho un trabajo previo en el Archivo General de la Nación, también esta petición de transparencia, me contestaron, revisé los documentos que había. Tienen un catálogo medio en línea, pero no está bien, digamos, detallado, pero están haciendo un gran trabajo en la digitalización, que no es el caso de lo del 22 de abril, no está en el programa de digitalización. Entonces yo pues, viajé a la Ciudad de México, conocí el lugar, y lo que descubrí fue que ahí básicamente lo que tienen hasta el momento, digamos, más visible, pues son los diarios hemerográficos, que uno diría cuando dice uno así, son periódicos lo que tienen ahí. Y pues sí, son periódicos, pareciera algo sencillo, pero son periódicos de 31 años de antigüedad que han sido bien conservados, que hablan de la historia y que cuando tú los tomas y la hoja está en tus manos y dices, este diario fue leído por las personas de aquella época y fue escrito por un reportero que tal vez se trasladó a Guadalajara porque pues son diarios nacionales en ese caso. Y puedes leer la historia directamente del papel, la verdad resulta algo súper emocionante y sientes que tocas la historia en ese caso concreto, incluso de los diarios, que pareciera un documento como, pues, no tan especial, digamos, pero pues el hecho de que se conserven, pues ahí están. Entonces, cada pues día más eso especiales, más en sí escasos solo fue también. una experiencia que les comparto, fue muy, pues muy emocionante. Yo me sentía como inspectora, así como inspector investigador. Muy, muy padre. Entonces, esa fue una parte del proceso que a mí, pues como periodista me encantó. Y igual ahí también yo creo que hay muchas historias que están guardadas en ese Palacio Todavía. Negro de Lecumberri, que seguramente alguna periodista o algún periodista las va a seguir retomando. Eli, un poco volviendo, yo lo que veo en tu trabajo es que pues realmente lo que se mantiene bien registrado, bien archivado, pues es ese del Congreso. Si nos recuerdas un poco por qué el Congreso, qué tiene que ver el Congreso y qué es lo que encuentras ahí, porque también tú descubriste que en el Archivo General, pues ya nos cuentas, hay periódicos y en el Ayuntamiento de Guadalajara las sesiones de Cabildo, ¿no? O sea, las sesiones de ese año, ¿no? Pero bueno, también encontraste por ahí algunas actas de la actuación de bomberos, que eso creo que sí vale la pena, ¿no? Como recuperar la información, pero digamos lo fuerte, lo consistente es lo que tiene el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Fíjate que es muy interesante porque, como decían al principio, muchas veces se nos olvida por qué están las cosas ahí o por qué pasó o cómo pasaron las cosas. El archivo del Congreso del Estado de Jalisco está ahí porque justamente ya ven como en estos casos tan dolorosos o tan, ahora sí que causan tanta polémica o tan fuertes, siempre se crea una comisión. Hay una comisión que dice, vamos a crear la comisión para que se encargue de investigar este hecho. Pues igual, los diputados de ese entonces, creo que fue en el año de 1995, cuando decidieron crear una comisión especial para revisar lo que pasó en el 22 de abril. Y así la crearon, estuvo integrada por diputados, operó muchos años esta comisión, incluso varias legislaturas, y en un momento dado, pues la comisión pues ya cerró sus funciones. Sin embargo, el trabajo que hizo esa comisión, esos diputados, esos asesores, porque la mayoría del trabajo, ustedes bien lo saben, lo hacen los asesores, ahí está y por eso está ese archivo. No solo está el archivo de la parte judicial, que es para mí, desde mi punto de vista, lo más valioso. También está esta parte del trabajo legislativo que hicieron los diputados en esta comisión, sus discursos, los pronunciamientos, todo lo que se dijo en esa comisión, ahí están y por eso se encuentra ese archivo. Y lo que salva este archivo es justamente esa combinación entre la comisión que se creó, la comisión especial del año de 1995, el que el Congreso del Estado de Jalisco tenga un área específica de archivo, en este caso la biblioteca, pues hace que personas, digamos, que conozcan del tema se hagan cargo de él y lo resguarden de manera adecuada, ¿no? Y al haber sido, pues ahora sí que un poder legislativo que tiene diferentes fuerzas políticas, pues logró que se preservara ese archivo, ¿no? De hecho, existe la intención de, pues, de digitalizarlo, lo van a cambiar de lugar. Y entonces yo lo que le decía al responsable máximo de este archivo es, pues mira, ante esto que nos dicen, aquí dice que es el único, ¿eh? Entonces, pues cuídenlo mejor, resguárdenlo mejor,
porque yo siento que su valor ha aumentado, ¿no? Porque pues parecía no que había más y según lo que dicen las autoridades, ya, no, ese nunca estuvo en el baño, el que estaba en el baño era otro tipo de archivos, digamos. Ese sí estaba como más cuidado. El que estaba en el baño, sí, eran archivos del Poder Legislativo, pero eran otros archivos. Sí. Entonces, lo que sí tiene ese archivo es que le falta estar mejor catalogado, más ordenado, aunque tiene algunas partes bien, digamos, concentradas, sí creo que podría mejorarse. Yo, digamos, la usabilidad, como dicen ahora, podría mejorarse su forma de que está organizado, digamos, que lo organicen mejor, que mejoren tal vez un índice, un catálogo. Se puede, yo creo que mejorar muchísimo y seguramente muchas personas van a tener interés en ello. Creo que actualmente solo está disponible para investigadores, pero aún así yo creo que podría hacerse una digitalización para hacer un acceso más fácil para todas las personas que puedan tener un interés legítimo, incluso ciudadanos, ¿no? Que pudieran tener acceso a un archivo. Si no pueden tener el archivo físico por el cuidado del mismo que deben tener, pues a una parte digital o pública, ¿no? A unas copias, tal vez. Claro. Eli, un poco también para, antes de entrar a los testimonios que fuiste recabando, si nos contaras como cuál fue la experiencia con las personas, con las entrevistas que hiciste, con la búsqueda de familiares o de víctimas directas, cómo fue esa parte también, que supongo que fue muy emocional, me imagino. Y antes de que Pepe por acá nos ayude con un par de ellas, que las vamos a reproducir en un minutito. Claro que sí. Miren, una de las cosas que a mí más me impactó en esta cobertura diaria del 22 de abril, creo que fue hace como 2 o 3 años, en este acto de recuerdo del 22 de abril, una señora se para al final del evento del 22 de abril, de estos discursos que ya saben que dan las autoridades, el que dan los sobrevivientes y todo. Al final del evento se para la señora y dice, grita con una voz muy sentida y muy emocionada y pues, de dolor incluso todavía, que fueron más los muertos, que fueron más las personas que murieron, las víctimas mortales. Y ella reclamó, como lo tienen que hacer las personas, pues los familiares, ¿no? Desde el dolor, desde la indignación, desde la rabia. Así lo hizo. Y a mí ese testimonio me impactó. Yo tomé una fotografía de la señora, pero lamentablemente no registré su audio. Y a mí ese me acompañó, fíjate, me acompañó un poquito en la investigación, decir, o sea, por esa señora tal vez habría que trabajar más, hacer más investigación, más periodismo, porque justamente ese es el trabajo que hacemos nosotros los periodistas. No trabajamos yo creo que incluso, o sea, no trabajamos para la política, ni para los políticos, yo creo que incluso no nos debemos ni siquiera, hasta que me disculpen los jefes, pero ni siquiera a nuestro medio de comunicación, ¿no? Nosotros nos debemos a la audiencia, al público, a las personas, ¿no? Porque ese es el enfoque y ese fue uno de los que más me impactó. Y fíjate que al hablar con las personas y descubrir cada historia, a mí yo soy me considero una persona sensible, pero hablar con ellos, que me contaran su historia, cómo lo perdieron todo. Un caso de una persona que era danzante y él es creo que esa historia no está integrada. Él es danzante y trabajaba en una fábrica es danzante y trabajaba como zapatero. Iba a trabajar en una fábrica y en el paso a pedir trabajo en la fábrica pasó por las explosiones, voló y perdió la planta del pie. Entonces, ese testimonio a mí me impactó mucho porque él pierde la planta del pie y era de los danzantes que van a acompañar a la Virgen a la romería. Jamás pudo ir a danzar ya a la Virgen de Zapopan. Ese tipo de detalles, esas historias a mí, la verdad, pues me han conmovido bastante y pues te toca, ¿no? O sea, como que te vuelven a bajar a la tierra y dices, este es un tema de personas, de dramas humanos, de tragedias, ¿no? Hay gente que perdió todo su patrimonio, que tenían algún negocio en la zona y lo perdieron todo. Hay personas que perdieron su casa, que no están integradas o que nunca les regresaron nada, que rentaban y no obtuvieron un peso y tuvieron que rehacer su vida. Hay personas que perdieron a su familia completa en ese lugar. Hay personas que actualmente, ahora, son incapaces de hablar del tema y prefieren evadirlo porque aún en este momento, a pesar de que han pasado 31 años,
prefieren evadir el tema, olvidarlo, porque les duele tanto que no pueden. Cada persona vive su proceso de manera diferente. Esos a mí también me impactan, ¿no? Los que dicen, no quiero saber nada, me duele mucho y no puedo con ello. Eso habla de lo fuerte que fue esa tragedia, que trastocó a toda la ciudad, que vivieras ahí o no vivieras, tú supiste de ella, que movió todos los hilos, que involucró yo creo que prácticamente a todas las dependencias de gobierno, que afectó la vida de muchas personas, ¿no? Se detuvieron clases, aunque no fuera en la zona, la movilidad estaba pues incomunicada a la ciudad, no había teléfono, en fin, trastocó a tantas personas y movió tantas cosas, incluso años después, ¿no? Movió las estructuras de gobierno, quitó, ahora sí que partidos en el gobierno, hizo ciudadanía ese acto, ahora sí que con dolor y todo, pero se crearon ciudadanos, se crearon organizaciones de la sociedad civil, en fin, nuestra historia como habitantes de la ciudad de Guadalajara está sí o sí relacionada con este hecho doloroso y del cual, como decía uno de los entrevistados para este caso, pues es un duelo abierto del que no ha habido forma de pasar ya así como a la parte de asimilarlo, porque no hubo, en este caso no hubo justicia y eso impide un poco pues poder cerrar esa parte, ¿no? No hubo un culpable definido, aunque hubo muchos ahí señalados, digamos, no se reconoció por parte del responsable que esto haya pasado, digamos, la razón verdadera de por qué explotó esta zona de la ciudad el 22 de abril, pues se dice mucho, pero el reconocimiento de las autoridades responsables no lo han hecho, ¿no? De por qué explotó, con razones reales, ¿no? Que la gente pueda creer y que realmente estén probadas, ¿no? Porque pues las versiones que se dieron en ese entonces fueron realmente, pues nadie las creyó, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Y justo es por eso importante este trabajo que tú haces, porque no hubo justicia, ¿no? Si se hubiera dado esa justicia y verdad, ¿no? Si se hubiera reconocido, si se hubiera sabido oficialmente reconocido quiénes fueron los culpables, pues ya probablemente sí diremos, pues bueno, será algo que estará en los libros de historia. Incluso también está esta pelea que tú retomas en tu trabajo para que se incluya en los libros de texto gratuito este acontecimiento, que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió, pero estamos hablando de que no hubo justicia y por eso es importante que los archivos se preserven y la verdad, ¿no? Si al final no va a haber ya forma de repararle el daño a estas familias, pues por lo menos sí, la verdad es parte de esa reparación, de esa justicia, y pues hasta la fecha no se ha mantenido, y si se desaparecen los archivos, pues bueno, muy complicado. Eli, en tu trabajo es muy completo, hay videos, hay audios que, bueno, ya daremos la forma quienes quieran adentrarse en tu trabajo, conocerlo. Nada más una probadita para no hacer el spoiler. Vamos a escuchar Perla, si no me equivoco, ella en ese entonces tenía 9 años de edad, era una niña. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de tu trabajo, y ya quien quiera escucharlo completo, bueno, se podrá dirigir al portal que creaste en específico. Vamos a oír este caso de pues quien en ese entonces tenía 9 años. Lupita Castillo también lo perdió todo. Era una niña de 9 años que ese día iba a trabajar junto con su madre. Y yo lo que recuerdo es que cuando bajo del camión, mi mamá me dice, ahí en la calle de Aldama, corre que ahí vienen los demás carros, y me jala el brazo y escucho un gran estruendo. Y ese estruendo me dejó enterrada no sé si por horas, minutos, que yo pedía que mi mamá me sacara. Nunca me imaginé que me iba a pasar lo de mi brazo. Yo quedé enterrada y hubo ángeles que me fueron a sacar. En ese momento, pues yo decía, ¿qué pasó? Se acabó el mundo. Recuerdo que me sacaron y me dejaron tirada en una banqueta. Me dijeron, espérate aquí, ahorita viene una ambulancia, me recogen, me llevan y me separan de mi mamá. Me separan de mi mamá y me dicen en el hospital, no hay nadie que te reclame, no hay nadie que te diga, que me diga que te puedo operar tu brazo. Y si te dejo así por más tiempo puedes morir. Tu
tu lesión puede causarte la muerte, necesitamos quien nos autorice que te corten el brazo. Y yo dije, pues córtenlo. Tenía 9 años, yo decía, pues me va a crecer de nuevo, no sé, córtenlo. Bueno, Eli, pues ahí está este testimonio tan fuerte que te cuenta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para ti, pues, este caso? Y como ese, pues cientos, ¿no? Porque estamos hablando oficialmente más de 200 personas que fallecieron, pero personas heridas, personas que no estaban afortunadamente en el lugar, pero sí perdieron su patrimonio, su casa, gente que iba pasando, ni siquiera vivía en la zona, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene todo esto que pues es solo una de cientos, quizá miles de historias de personas que se vieron afectadas? Hay muchas historias terribles, hay muchas historias que no se han contado, hay casos estremecedores, hay casos increíbles, hay personas que tienen este tipo de historia que ustedes acaban de escuchar, que no es el caso porque ella sí forma parte del fideicomiso, pero hay otras que tienen tragedias similares y que nunca hubo apoyo para, digamos, para solventar los gastos médicos, para solventar una rehabilitación física, una rehabilitación emocional, que se ha negado las autoridades a integrarlos al fideicomiso. Hay una persona que forma parte de este trabajo, que yo lo refiero ahí al final, unos tres testimonios que tuve que hacer como una síntesis, pero digamos, yo integré algunos testimonios y uno de ellos, una de las personas que da este testimonio no forma parte del fideicomiso, lleva años buscando que lo integren y él queda con una discapacidad motriz a raíz de esta tragedia. Él quedó en una tortillería tirado y se salva de milagro, le cae una cortina encima. Él no está integrado al fideicomiso. Y así son un gran número de historias que son verdaderas tragedias humanas, que son personas que pues ahora sí que cambió su vida totalmente, no solo la de ellas, sino las de sus familias, porque hay personas que digamos que vieron dramas y que viven actualmente dramas ocasionados por ese hecho. En este caso, esta persona que yo les cuento, pues... Es Manuel Ignacio Camacho Briones, quien quedó parapléjico y aún así pues nunca se le sumó este fideicomiso para recibir apoyos, ¿no? Así es, y Manuel nos contaba pues toda su historia, todo su drama, todo lo que vivió, las cosas terribles que vio, ¿no? Las personas que fueron testigos de estos hechos vieron cosas terribles a nivel de lo que se vive en una guerra. De ese nivel fue lo que pasó en Guadalajara. Las imágenes fueron iguales a las que pasan en una guerra, así de desgarradoras, así de fuertes, así de crueles. Y una persona que pues tiene que vivir con eso, con una discapacidad, con lo que vio y con limitaciones y que además no sean integradas al apoyo mínimo que da la autoridad, pues me parece una afrenta terrible, ¿no? Y así miles de historias que ustedes seguramente han escuchado y otras que no hemos contado, porque hay muchas personas que pues ahora sí que su historia ha quedado en el anonimato, sin embargo ahí está su dolor, ¿no? Sino por qué tantas personas se presentan el día del aniversario y si me permiten compartirles otra de estas historias que conmueven tanto. El día de ayer, mientras se daban, pues ahora sí que todas estas, se compartía esta historia y la gente volvía a recordar y, yo recuerdo que estaba aquí, que estaba allá, como siempre pasa. Una de las historias que me hace llegar un compañero me manda un audio y es el audio de un bombero que trabajó justamente en esos años y él manda un audio muy conmovedor que no les puedo poner porque está en el mismo teléfono, pero les platico. Él primero empieza enojado con el hecho de que se hayan desaparecido los archivos y luego conmovido, ¿no? Porque el recordar todo eso pues mueve fibras personales, ¿no? Y él recuerda lo que le pasó y una voz conmovida. Y al final él dice, pueden desaparecer los archivos, pero no van a desaparecer la memoria de nuestras memorias, lo que pasó, porque aquí está. Y a mí me conmovió mucho, casi a nivel como de, pues ustedes saben. Y yo lo oí y dije, wow, o sea, me conecto otra vez y además ese audio para mí resume todo la reacción que puedo tener y también todo el trabajo y la razón de por qué hacemos las cosas
porque justamente cuando logramos conectar con las personas y sobre todo con las que están directamente implicadas y que él dijera eso, yo sí encontré como una razón pues de este rescate y de todo este trabajo periodístico, y yo dije, por esto es que hacemos las cosas y por esto es que se hizo este trabajo. Y agradezco mucho que me hayan compartido ese audio porque pues yo de alguna manera entre que pues cierta satisfacción de que logró algo, aunque sea esta reacción individual, y también pues esta parte de o sea, de esa parte del reclamo ciudadano de decir, ustedes pueden bajar los archivos, negar los hechos, decir que no fueron, en este caso Pemex, pero la gente sabe la verdad y a la gente no la vas a engañar y va a seguir reclamando este grito de legítimo de justicia, de verdad. Eso, pues yo me quedo con esa parte. También Eli, Pepe, creo que, bueno, hablas mucho, Eli, del trabajo, ¿no? Y de lo que significa o del por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que parte muy importante también es volvernos a hacer, que nos vuelva a importar, ¿no? Que nos vuelvas a hacer que nos haga, que nos importe este tema. Y creo que con este tipo de testimonios, este tipo de trabajos, yo le platicaba a Pepe, no sé, a veces como que siento que hay demasiadas cosas del 22 de abril. Cada año bueno, está obviamente los aniversarios, pero hay muchas piezas periodísticas y luego escucho los testimonios, por ejemplo, como los que fuiste recabando, y es cuando dices y recuerdas la importancia que tiene para tanta gente, ¿no? Y también que debería tener también para nosotros. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Eli, si pasamos también de esta empatía y de este sentimiento pues de vulnerabilidad que nos abren las víctimas, si pasamos de eso al coraje y a las ganas de decirle a Pemex y decirle a estas instituciones, oye, realmente no tienes nada, realmente hay algún paso, o sea, lo que yo quisiera saber es, ¿hay algún paso, hay alguna forma de hacer responsables a estas instituciones? Porque quizás muchas de las personas que formaron parte de las instituciones pues ya no estén, ¿no? En esos lugares que ocuparon en su momento, pero ¿hay manera de reclamar? ¿Crees que viste alguna forma de darle, que se le pueda dar seguimiento quizás desde algunos espacios ciudadanos para presionar? También me queda un poco la duda después de este trabajo quizás muy bueno de documentación que hizo la comisión, si llegaron a si hay como una especie como de, supongo que llevaron algunos, digamos que tienen algunos logros, pero quedaron cosas pendientes por ahí. ¿Cuáles son esas cosas pendientes? Ahora vemos a nivel federal, ¿no? Estas comisiones, por ejemplo, hablábamos con Camilo Vicente Ovalle, comisiones de la verdad, y bueno, y como también muchísimas reticencias, ¿no? De parte de las instituciones de seguridad, en este caso del ejército, lo que han denunciado las y los investigadores. Bueno, preguntarte acá también si tendría sentido volver a pensar en una comisión de la verdad para el 22 de abril, o por dónde iría el camino que piden las y los familiares y afectados de las explosiones para las autoridades. Fíjate que, como ustedes bien saben, justamente esta iniciativa para crear la Comisión de la Verdad, pues no tuvo eco, porque yo creo que el Estado, así como ente que nos gobierna, se parece mucho al patriarcado. Yo creo que se parecen mucho porque se protegen entre ellos. Entonces no importa el partido o el color que esté, siempre se protegen entre ellos. El Estado protege al Estado. Y ese fue uno de los otros aprendizajes que me dejó este trabajo, ¿no? El Estado siempre se protege. Y entonces puede cambiar de color el gobierno, puede haber otras instituciones, pero el Estado se va a proteger porque nunca va a reconocer el agravio tan grande que tuvo en este caso, que dejó en la indefensión, ahora sí que en este grado tan fuerte de vulneración de los derechos humanos a las personas, y todo por un interés meramente económico y comercial, porque hay que decirlo, en este caso lo que provocó la tragedia fue el interés de ganar dinero de unas personas que se estaban enriqueciendo, obteniendo ilegítimamente e ilícitamente la gasolina y pues tal vez revendiéndola, ¿no? Ese es el agravio que estamos hablando. Y retomando las preguntas que me hacías, pues esa comisión que buscaba la verdad no tuvo éxito por esto que comentamos. Esa iniciativa, digamos, falló a pesar de que cambiaron los partidos en el gobierno, que la iniciativa era presentada por otros partidos, pues no prosperó. Sigue en pie
no la intención de hacer la Comisión de la Verdad, sino la exigencia de los sobrevivientes de que se cree esta Comisión de la Verdad. Esa sigue en pie. Las aristas, como que por dónde puede ir que nos llegue el acceso a la verdad y a la justicia en este caso, como lo mencionas, Ángel, fíjate que existe actualmente, como yo veo, dos caminos. Una investigadora del ITESO que lamentablemente pues yo no pude contactar, pero está muy interesante su trabajo. Ella es jurista o es abogada, hizo una revisión de que aún puede accederse a un organismo internacional para exigir al Estado que nos dé verdad y justicia en este caso. Y ella revisa, porque este caso se llevó a instancias internacionales. Sin embargo, algo falló en el proceso, no se hizo de la manera adecuada. Ahora sí que argumentaron que un proceso no se hizo bien, como que faltó, antes de acudir al organismo internacional, acudir a otra instancia, y por eso le dijeron no procede, y ahí lo pararon. Entonces ella revisa este trabajo y dice, no, ¿saben qué? Aún se puede recurrir a un organismo internacional, porque ella da una explicación muy interesante sobre este hecho, y dice, aún pueden recurrir a este organismo internacional. Entonces, como ella es experta en el tema, yo le creo, y además me agrada creerle, me gusta creerle, de que pueden las personas afectadas, los organismos afectados, las instancias tolidas, las asociaciones, recurrir de nueva cuenta a esa instancia internacional y volver a pedir que desde el ámbito internacional se requiera al Estado mexicano para que pues dé justicia a este caso. Esa es una vía. La otra vía es que después de que se pidió esta Comisión de la Verdad en el Congreso de Jalisco, pues que no prosperó, hay otra iniciativa por ahí que también ahí está media olvidada en el Congreso del Estado de Jalisco, que es una iniciativa que creo que presentó la diputada del PRI, Hortensia Noroña, para que se añada a la Constitución el derecho a la verdad. Esa es como la propuesta. Esa iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Jalisco, y eso es lo que propone, que el derecho a la verdad se agregue a la Constitución. Esto abriría la puerta para que casos como pues digamos, puedan ver la luz en la intención del Estado de darnos un poco de oxigenar un poco este tema y darnos una versión, como dicen, más allá de la histórica, que pues nadie cree, nadie siente, nadie se apropia de ella, una verdad que realmente ayude a aceptar lo que pasó y pues si ya no procede una sanción, pues sí un reconocimiento de que el Estado falló, de que las instituciones fallaron, las estatales, municipales y federales, y de que pues lamentablemente los intereses económicos muchas veces ponen y siguen poniendo en riesgo la vida de las personas. Claro. Eli, pues muchísimas gracias por habernos contado ya, pues quien tenga inquietud, ¿no? De conocer el trabajo, dónde lo puede encontrar para pues que puedan leer todo tu trabajo, escuchar los testimonios, ¿no? Ver pues imágenes también ahí que recuperas, ¿no? De la gente sacando a sobrevivientes y a personas fallecidas de los escombros, en fin. ¿Dónde pueden encontrar todo tu trabajo completo? El trabajo se puede ver en un micrositio que se creó exprofeso para este tema y que lo pueden encontrar googleando explosiones 22 de abril .wordpress.com. Ahí lo pueden encontrar. También si colocan el hashtag que utilizamos para esta campaña de difusión, desaparecen archivos 22 de abril, también por ahí pueden toparse con el trabajo. Y a mí sí me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado a las autoridades. Yo les quisiera dar el beneficio de la duda. Si las autoridades, después de la exhibición y de la exposición de este trabajo, dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. Siempre sí, ya me acordé, ahí hay un archivo, ya me acordé, está en un archivo muerto, ya recordé que en el sótano tenemos una cajita con este archivo. Adelante. La verdad, a mí me daría mucho gusto que este trabajo pueda tener un asterisco ahí y decir que sea una oportunidad, como dicen los gobiernos, un área de oportunidad para que se rescaten archivos que tal vez están olvidados, que tal vez no recordaron que estaban por ahí, que los rescaten, que los cataloguen, que los preserven y nos lo presenten. De esa manera el Estado se limpiaría un poco la cara y yo, la verdad, estaría muy, muy satisfecha de decir, ¿saben qué? Les corrijo, no fueron 20, fueron menos. Aquí hay otro archivo que sí está. Y si son 20 más, me dará mucho gusto. Ahora sí que volvemos a escribir la nota y decimos, ya están todos los archivos bien preservados, bien conservados, con acceso al público.
y pues listos para que todos los podamos acceder a ellos. Ese es pues el llamado. Espero que alguna autoridad con conciencia pueda escuchar. Ojalá que sí, y que también pues llegue a un proceso, ¿no?, de memoria y de justicia para las víctimas de las explosiones del 22 de abril. Eli, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a compartir obviamente también el trabajo para las personas que quieran consultarlo ahí en las redes sociales del Rumor. Y bueno, pues nada, agradecerte muchísimo. Gracias también, Pepe. Gracias, y gracias Eli. A todos ustedes que nos escuchan. Nos volvemos a sintonizar por ahí de el lunes. Hasta luego, buen fin de semana. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.